Ok, leemos entonces. El Señor le dijo a Moisés, labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte, ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras, muy de mañana, subió con ellas al monte Sinaí como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera. Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses. Y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Celebra la fiesta de los panes sin levadura y come de ese pan durante 7 días como te lo he ordenado. Celebra esa fiesta el mes de Aviv, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Todo hijo primogénito me pertenece, incluyendo las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Deberás rescatar a todos tus primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero, pero si no lo rescatas tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Trabaja durante 6 días, pero descansa el 7º. Ese día deberás descansar incluso en el tiempo de arar y cosechar. Celebra con las primicias la fiesta de las semanas y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Todos tus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año. Entonces yo echaré de tu presencia a las naciones, ensancharé tu territorio y nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, no mezcles con levadura su sangre. Del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua no debe quedar nada para el día siguiente. Lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre. El Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado al Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir,
Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Esta es la palabra de Dios. Así que quisiera partir con esto. La palabra pacto. Guarden esa palabra, no se les debe olvidar, ¿sí? Esta es una palabra importantísima para entender toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La temática del pacto atraviesa literalmente toda la Biblia. Toda la Biblia trata sobre el pacto y habla de pactos que Dios hizo con distintos hombres en distintos momentos de la historia. Pactos que Dios hizo con su pueblo, pactos que Dios hizo con Moisés, primero con Noé, vemos más atrás. Antes aún podemos hablar de un pacto con Adán y un pacto con la creación. Todo esto es una temática, tal vez una de las temáticas más importantes para entender la Biblia. La próxima semana nosotros vamos a tener aquí a Jacob, que ya está con nosotros aquí. ¿Vieron que llegó Jacob? Jacob, ¿sí? Hijo de Cofra y Leonor. Así que, y Jacob vamos a tener la próxima semana aquí adelante y vamos nosotros a bautizarlo como un hijo del pacto. Esto tiene que ver con el entendimiento bíblico de qué es el pacto, de cómo el pacto continúa del Antiguo hasta el Nuevo Testamento y de cómo, por lo tanto, Dios ha establecido este pacto con su pueblo. Así que la palabra pacto tiene que ser una palabra muy importante y que nosotros podamos comprenderla con la mayor cabalidad posible. No vamos a profundizar hoy, sin embargo, en la palabra pacto. Solamente para que lo tengan en consideración, pacto significa acuerdo, contrato, alianza. Sin embargo, por causa de que uno de sus sinónimos es contrato, nosotros tendemos muchas veces a asociar erróneamente que los pactos bíblicos y los pactos de Dios con nosotros son similares a cualquier contrato. Pero eso no es exactamente así, ¿ya? Hay ciertas cosas que son distintas en cómo un contrato es celebrado y cómo Dios establece su pacto. De partida porque en las leyes actuales, las leyes modernas, el contrato presupone a dos personas en igualdad, que se comprometen en un contrato. Mientras que el pacto bíblico es un pacto más bien de vasallaje, donde Dios como rey soberano hace un pacto con sus vasallos. Por lo tanto, hay una diferencia importante entre un Dios soberano que establece pacto con sus criaturas a un pacto entre dos hombres, ¿cierto? O dos, un hombre y una mujer, por ejemplo, en el caso del matrimonio, ¿cierto? Cualquier otro tipo de contrato que se hagan entre dos personas humanas iguales. ¿Bien? Así que, y aquí donde nosotros entramos, entonces yo quisiera que hoy día podamos hablar tres cositas que vemos aquí en Éxodo 34 sobre cómo Dios establece su pacto perpetuo con nosotros. Y ojo con la palabra, pacto perpetuo, es un pacto irrompible. Y a medida que nosotros hemos ido hablando sobre el Éxodo, nosotros hemos ido aprendiendo y profundizando un poco y tratando de aplicar en qué es lo que esto implica para nuestra vida y nuestra vida de libertad espiritual en Cristo. Tal cual como el pueblo de Israel en Egipto, muchos de nosotros hemos vivido esclavizados a distintas cosas. En el caso de algunos es más notorio, porque hablamos de una esclavitud a adicciones o adicciones que son muy notorias. Adicción a drogas, alcohol, que son fácilmente identificables dentro de todo. Si bien hay personas que logran ocultarlo bastante bien por un tiempo, hasta que finalmente se destapa, pero son adicciones que están allí y son medios a través de los cuales muchas veces nosotros acudimos para aliviar un dolor, para encontrar propósito y sentido en medio de toda una vorágine de sinsentido en la vida. Y entonces terminamos esclavizados a ciertas cosas. Hablamos sobre otras adicciones tal vez no tan evidentes, pero igual o más peligrosas. Por ejemplo, adicción a la pornografía. Una adicción que está cada vez más clara en medio de muchas personas, sobre todo hombres, ¿cierto? Y al contrario de lo que ustedes piensan, no piensen, eso es una cosa de adolescentes. No, la adicción a la pornografía
está principalmente hoy en día entre las personas entre 30 y pocos y 40 hasta 50 años, casados. Obviamente esto con toda la consecuencia de una vida sexual mermada en el matrimonio, con toda la consecuencia de problemáticas internas matrimoniales, no es un tema menor. Pero también hablamos sobre otras cosas que terminan siendo como adicciones para nosotros, que efectivamente son hasta cierto punto. Cuando nosotros no podemos vivir en paz ni tranquilos sin la aceptación de otros. Sin que otros vengan y nos reconozcan o nos acepten y nos digan, tú eres aceptado, qué importante eres, qué valioso eres. Encuentro que tu vida tiene mucho valor y que tú eres valioso. Y necesitamos entonces que personas nos digan eso. A veces la aceptación de otros se puede tornar un verdadero ídolo y por lo tanto se torna una verdadera adicción. Al punto que cuando no tenemos reconocimiento, caemos en crisis de abstinencia. Y nos ponemos malhumorados y no queremos saber de cosas. ¿Qué otro tipo de adicciones podemos nosotros ver? Otro tipo de comportamientos adictivos en nuestra vida. Cada uno de nosotros puede ver de que tendemos con facilidad a obsesionarnos con algo. No tratemos de engañarnos nosotros mismos. Con facilidad, extremada facilidad, caemos en la obsesión con ciertas cosas. Como si allí encontráramos nosotros propósito y sentido. Como vimos nosotros la semana pasada con Jano, la idolatría. Como nosotros construimos ídolos, elaboramos ídolos, como el pueblo hizo con el becerro de oro en el desierto. Nos sentimos un poco solos, pucha, Moisés se fue al monte, no sabemos qué habrá sido de él. Hagamos un ídolo entonces. Necesitamos ver algo, necesitamos sentir, necesitamos suplir una necesidad. Muchas veces por falta de fe, de que efectivamente Dios está en medio nuestro, de que Dios está con nosotros y que su poder, su gracia y su presencia son suficientes para sustentarnos. Pero porque no creemos esta verdad, la podemos hasta decir, la podemos hasta cantar y suena linda cantada, pero porque no la creemos de corazón, con facilidad acudimos a sucedáneos. ¿Qué es lo que nosotros llamamos ídolos? O sea, aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Y estos sucedáneos, con facilidad a su vez, terminan siendo y tornándose adictivos para nosotros. Así que pongamos atención al hecho de que así como Dios quiso liberar al pueblo de Egipto, también Dios quiere liberarnos a nosotros y hacernos libres de aquellas cosas que nos esclavizan y que nos han esclavizado hasta ahora. Pero una de las cosas que a nosotros nos hace a veces dudar de la presencia de Dios es la facilidad con la que nosotros fallamos, ¿cierto? Seamos honestos al respecto, ¿eh? Si nosotros vamos a mirarnos a nosotros mismos, nosotros nos damos cuenta que fallamos y fallamos con facilidad. No nos cuesta mucho darle la espalda al Señor. No nos cuesta mucho buscar otras cosas en lugar de Dios, como si esas cosas nos fueran a proveer la satisfacción que en realidad solo Dios puede darnos. Así que nosotros nos damos cuenta que hacemos compromisos. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron compromisos de Año Nuevo. ¿Sí? Pero si los hicieron, bien. ¿Sí? El punto es que yo estoy seguro de que a esta fecha ya fallaron a ese compromiso. Y eso que estamos en enero. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho una promesa solo para descubrir que a la semana siguiente de hecha la promesa la rompes. O ese clásico entusiasmo post-campamental, cuando uno tiene esos campamentos, esos retiros, y uno hace compromisos con el Señor la última noche alrededor de una fogata. ¿Han cachado eso, no? Entonces siempre hay una fogata y dan testimonios. Y en ese testimonio entonces dice, sí, yo en realidad vine a este retiro así y así, pero hago un compromiso con Dios aquí delante de ustedes, de que dejaré de quedarme dormido el domingo en la mañana y llegaré a la escuela dominical. Genial. Domingo siguiente, a las 10 de la mañana está ahí. Uno dice, wow, qué bien, ¿cierto? Al domingo,
Posterior a las 10:05. Esto es un pequeño problema, un retraso, pero después 10:30, después 11, hasta que al final ya no llegan. ¿Cierto? Entonces hacemos nosotros compromiso y vemos que fallamos rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros fallamos constantemente? ¿Sabemos qué es lo que esto, cuál es la razón de esto? Hay una naturaleza antigua, pecaminosa, que ciertamente aún habita en nosotros. Hemos recibido una nueva naturaleza, que es una naturaleza que nos es entregada por gracia, porque Dios, al adoptarnos como hijos, nos da su Santo Espíritu, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, nacemos de nuevo y por lo tanto poseemos una nueva naturaleza que se renueva día a día. Pero la antigua naturaleza de pecado permanece aún. No se ha extinguido, no se acaba, está allí presente. Entonces hay una lucha constante entre la antigua y la nueva naturaleza. Esa lucha no la tiene el que no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo hace simple, lisa y llanamente la voluntad de su carne. Incluso cuando hace cosas moralmente correctas. Porque nosotros pensamos, carne, sí, cosas feas, horribles. Fornicación, adulterio, homicidio, eso es la carne. Bíblicamente, orar también puede ser un acto muy carnal. Jesús habla de un publicano y un fariseo que fueron a orar. Y dice que el fariseo oraba consigo mismo. Porque en su oración él decía, gracias Señor, porque no soy como ese miserable, pecador. Jesús dice que puedes ayunar carnalmente. Los fariseos ayunaban y no se lavaban la cara para que se les notara que estaban ayunando ese día. Oye, te veo con ojeras, con cara de cansado. Sí, lo que pasa es que estoy ayunando. Nosotros tenemos nuevas versiones de eso, ¿no? Ponemos cara así como de, oye, compadre, te noto cansado. Sí, es que lo que pasa es que estoy trabajando para el Señor y para su reino. ¿Cierto? Entonces, el Señor dice, cuando tú ayunes, lava tu cara, afeítate y que nadie se dé cuenta. Eso entre tú y el Señor. Eso dice Jesús. Entonces podemos ayunar carnalmente, ¿se fijan? Y así nosotros podemos hacer un montón de cosas moralmente correctas a los ojos humanos, pero en el corazón lo hacemos con las intenciones más putrefactas. Caerle bien a otros, parecer espiritual delante de los demás, ganarnos la buena. Para algunos de nosotros el venir a la iglesia es una especie de pasarela, una especie de alfombra roja, ¿cierto? Donde mostrar de la manera más vana posible todas nuestras cualidades morales y espirituales. ¿Sí? Y algunos de nosotros parecemos drag queens espirituales, mostrando nuestras plumas rosadas de santidad, ¿cierto? Entonces, hace un tiempo yo compartía con alguien que le gustaba preguntarle a las personas, usted, hermano, ¿cuánto ora al día? ¿Qué pregunta más estúpida? ¿Qué te importa a ti cuánto yo oro al día? No te tengo que andar diciendo a ti cuánto yo oro al día. Ah, es que yo nunca he visto un presbiteriano orando. ¿Sí? Es que cerramos la puerta, po. Como dice Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos que andar mostrando nuestra espiritualidad? ¿De dónde sacaron eso? Que tenemos que andarla desfilando como drag queens, con tacones aguja de, no sé. ¿Se fijan? Entonces, eso es patético. Y Lutero hablaba de eso. Esto que yo estoy diciendo, estoy actualizando por el siglo XXI, pero Lutero ya lo decía. Lutero decía que a veces la iglesia es una feria de vanidades, donde a la gente le gusta andar mostrando lo santo, lo perfecto y lo buenos que son. Cuando en realidad debiéramos ser el pueblo que reconocemos que todos venimos quebrados. Todos estamos quebrantados. En uno o en otro aspecto. Y venimos acá porque este es el lugar donde Dios nos ha congregado para aprender a depender unos de otros y ver cómo la gracia de Dios actúa en medio nuestro. Esa es la esencia de ser iglesia. La esencia de ser iglesia no es somos mejores que el mundo, por eso somos iglesia. No, eso no es lo que dice Pablo en 1 Corintios. Dice que a los despreciados de este mundo escogió Dios. A los que estaban quebrados, quebrantados, a los que fracasaron, a los que han fracasado. Entonces, el pacto de Dios se mantiene a pesar de nuestro fracaso de manera maravillosa, sin duda alguna. ¿Pero por qué y cómo? Primera cosa, Dios establece un pacto perpetuo con nosotros por su carácter.
Esto es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. La razón por la cual Dios establece un pacto perpetuo. ¿Por qué Dios establece un pacto perpetuo con nosotros? Es importante tener esto en consideración porque algunos de nosotros todavía vivimos en una religiosidad muy antropocéntrica. ¿Le gustó la palabra? Bonita, profunda, ¿no? Con raíces griegas, suena erudita. Pero la verdad es que antropocéntrico significa simplemente con el yo en el centro, el hombre, yo en el centro. Y vivimos una religiosidad yoísta, donde todo tiene que ver conmigo. Hasta las canciones que cantamos muchas veces hablan más de yo que de Dios. Yo me siento así, yo hago esto otro, yo me derrito ante tus pies. No sé si existe una canción que diga eso, ¿cierto? Y entonces todo tiene que ver con yo. No estoy diciendo que sea pecado cantar esas canciones, no. Pero estoy diciendo, es preocupante cuando de las 10 canciones que se cantan en una iglesia un domingo, 8 tengan que ver con yo. Y las otras 2 hablan de Dios por ahí. Hablan de su obra, hablan de su misericordia, hablan de su carácter, pero hasta por ahí, ¿se entiende? Hay un espacio, evidentemente no me queda duda de eso, en los salmos está. Hay un espacio para hablar de cómo yo me siento delante de Dios, sí. Pero cuando es solo eso, ahí me preocupa porque no es eso lo que yo veo en los salmos. Cuando yo veo los salmos por completo, veo que los salmos hablan muchísimo de las obras de Dios. Más de cómo yo me siento incluso. Muchísimo de lo que Dios es capaz de hacer, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hará. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que Dios establece un pacto perpetuo. ¿Por qué Dios establece un pacto perpetuo? No porque eres lindo ni especial. Deshácete de esa idea. Tú no eres especial. ¿Sí? Ustedes dirán, pero pastor, ¿qué cosas heréticas usted dice? Max Lucado me dijo que yo era especial. Y Max Lucado escribió libros y los vende. Usted no. Con cueva salió en la tele. Pero, ¿quién sería yo para osar cuestionar a Max Lucado? No es ese mi punto. Que no es un gran autor, pero no importa, vende mucho. Pero lo importante es que lo único que nos hace especial efectivamente es el amor gratuito del Padre incondicional hacia nosotros. Ese es mi punto. Entonces hay que tener cuidado porque nosotros empezamos a pensar que somos especiales, no por el amor del Padre, sino porque en mí hay cualidades que Dios le admiran. Como que Dios vio y dijo, pucha, tengo que se esfuerza por ser bueno. Tú eres especial. No es así. ¿Sabes cuál es la trampa de pensar así? La trampa es la siguiente. ¿Qué pasa cuando fallas? ¿Qué pasa cuando fracasas? Entonces dejas de ser especial. ¿Y qué pasa entonces cuando tú dices, no soy amado? ¿Por qué? Porque tuve de nuevo ese pensamiento que no me gusta tener, que después me siento culpable, porque abrigué de nuevo en mi corazón sentimientos impuros, de odio, de ira, de rencor contra mi prójimo. De nuevo, dije esas palabras que no debía haber dicho y herí a mucha gente. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces, ¿qué ocurre? Dios ya no me ama. Dios ya no quiere estar conmigo. Yo ya no soy más especial para Él. Claro, porque toda tu religiosidad se construye desde la idea de que tú eres especial por atributos tuyos. Déjame decirte lo siguiente. Si hay una razón por la cual tú eres especial a los ojos de Dios, es por atributos de Él, no por atributos tuyos. Es porque Él decidió amarte. Y cuando Él toma una decisión, jamás vuelve atrás. ¿Qué es lo que le dice Dios a Moisés? Lo primero para establecer su pacto que hace Dios con Moisés es decirle quién es Dios. ¿Se fijan eso en los versículos 6 hacia adelante? El Señor, y dice su nombre, el nombre con el cual se le reveló en la zarza ardiente. Yahvé, dicen algunos. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad
la rebelión y el pecado. Dios justo también, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres, en los hijos y en los nietos, pero solo hasta la tercera y la cuarta generación. Cuando hace misericordia, ¿hasta cuántas generaciones hace? 1000. Cuando ejerce su justicia y su juicio, ¿hasta cuántas? Hasta la tercera y cuarta. Interesante, ¿eh? Ese es el carácter de nuestro Dios. Y por su carácter, Él establece un pacto perpetuo. El pacto que Él ha establecido contigo y conmigo es perpetuo. O sea, no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento. No es, oye, tengo pacto contigo hasta que, si te manda un condoro más, se acaba el pacto, ¿ah? Dios no hace eso. ¿Sabes por qué? Porque el pacto que Él estableció no depende de ti, depende de Él. Él, por su carácter, tomó una decisión. ¿Y sabes cuál fue la decisión? Amarte. Y por causa de ese amor, darte salvación. Darte su salvación. Y Él decidió amar a todo tipo de personas. Personas de América y de África y de Asia. Personas altas y bajas. Personas oscuras y claras. Todo tipo de personas. De todo tipo de personas. Personas poderosas y personas sin poder. Personas ricas y personas pobres. De todo tipo de personas, Él ha amado y los ha escogido. Y cuando Él toma esta decisión, es una decisión que Él toma por su carácter, porque Él así quiere hacerlo. Y por eso, no importa lo que hagas, no importa lo que dejes de hacer, el pacto jamás vencerá. Jamás caducará. Jamás se acabará. Ya se acabó, hasta acá nomás, no aguanto más. Nunca Dios dice eso. Ya, listo, me dejaste hasta la coronilla. No. Dios nunca dice eso. Porque Él conoce toda tu vida, conoce todos tus pecados, conoce todo lo que tú pecarás y de las maneras como pecarás hasta el fin de tu vida. Y Él murió por todo eso en la cruz. ¿Nos damos cuenta de eso, no? Entonces, esto es lo que algunos llaman y lo que nosotros nos gusta llamar también, algunos tiene que ver con esto, en realidad no es exactamente, pero hay una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. ¿Han hablado de la perseverancia de los santos? Es bacán eso. La perseverancia de los santos es Biblia pura. Es evangelio. La perseverancia de los santos tiene una lógica muy simple. Tú no puedes perder algo que tú nunca hiciste nada para merecerlo. Así que nunca podrás hacer algo para desmerecerlo. ¿Sí o no? Ese algo es la salvación. Dios te dio la salvación por iniciativa de Él para ti. Tú eres beneficiario de una decisión que Dios tomó. Por lo tanto, ten seguridad de esto, perseverarás. Cuando venga la tentación contra ti, tú lucharás. Y si caes en medio de la tentación, pedirás perdón, te arrepentirás y te levantarás. ¿Por qué? Porque Dios tomó una decisión por ti antes de que tú tomes la decisión de arrepentirte o de resistir la tentación. La decisión que Él tomó fue la de amarte y la de darte su espíritu. Esa decisión Él te la dio gratuitamente. Tú no hiciste nada para merecer la salvación, ¿cierto? Obvio, eso estamos todos claros. Bueno, tampoco puedes hacer nada para desmerecerla. 2 más 2, 4. Es así de simple. Es así de real y de verdadero. Pero algunos dicen, pero pastor, no enseñé eso, que si no la gente va a empezar a pecar. ¿Sí? Y ahí es donde yo me pregunto, ¿quién ante una buena noticia, un anuncio como ese, querría darle rienda suelta a sus pasiones pecaminosas? Solo alguien que no entendió lo que le están diciendo. O sea, alguien que no nació de nuevo cuando escuchó ese mensaje. Porque yo oigo el mensaje del perdón y de la gracia y del amor de Dios y lo que quiero es consagrarme a Él. Ese es el sentir que se despierta en mi corazón. Sé que soy amado y por lo tanto comienzo a aprender a amar también al Padre como Él me amó primero. Así que el énfasis está en Él.
Por eso que primero Dios le dice a Moisés, ¿quién es él? Y le habla una mini declaración de los atributos de Dios. Y luego le dice que incluso él va a hacer lo siguiente. Mira, el pacto que hago contigo, le dice en el 10. Aquí interesante, dice, ya, hagamos un contrato. Ustedes harán esto. Eso sería un contrato humano. Pero el pacto que Dios hace así, ok, hagamos el contrato. Yo haré maravillas. Yo haré esto. Yo haré esto otro. El pueblo en medio del cual vives verá, solo verá las imponentes obras que yo haré. Ese es el fundamento del pacto, la obra de Dios, no la obra tuya, no lo que tú le puedes dar a Dios, no lo que tú le puedes entregar, no lo muchísimo que te consagras al Señor, ni el gran esfuerzo que haces por predicar, por orar, por consagrarte. La razón por la cual Dios hace el pacto perpetuo contigo es por su carácter, su obra. Y en segundo lugar, Dios establece el pacto con un propósito. Dios establece el pacto para consagrarnos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta aquí la idea? Estamos hablando del pacto perpetuo, ¿cierto? En primer lugar, ¿por qué Dios establece un pacto perpetuo? Por su carácter. ¿Por qué Él es así? Él es clemente y misericordioso. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es un Dios justo, sin duda alguna, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación, pero hace misericordia a miles de generaciones, a 1000 generaciones, a aquellos que le aman. ¿Sí? Él es así, por eso Él hace ese pacto. Pero en segundo lugar, ¿para qué? ¿Con qué propósito Dios establece un pacto perpetuo? Para consagrarnos. Para consagrarnos. Ese es el propósito con el cual Él establece el pacto perpetuo. Y ahí viene una cosa muy interesante. Dios comienza a hablar sobre un montón de reglas que le da al pueblo, ¿cierto? Y nos parece así como, oye, pero aquí está Dios haciendo un montón de reglas. No adores, no hagas, no te hagas, celebra, y en fin. Entonces parece como que Dios está ahora diciéndole, ok, ustedes van a hacer esto. Pero Dios no está diciendo que esa es la condición para el pacto. Dios está diciendo que este es el fruto, el resultado de lo que ocurrirá en el pueblo por causa de que Él ha establecido un pacto con ellos. Por eso que Él dice en el 10, este es el pacto que establezco ahora, hoy, contigo. ¿Qué había ocurrido 2 capítulos antes? Becerro de oro. ¿Cierto? Muy santo este pueblo no era. Hicieron el becerro de oro, empezaron a cantar, empezaron a bailar y dice que se levantaron a fornicar. Pero Dios viene y dice, ok, yo establezco mi pacto con ustedes. Entonces el pacto ya está establecido. Pero la consecuencia del pacto es que nuestras vidas serán consagradas. En este caso, digamos las cosas como son, Dios establece el pacto en los términos propios de cómo era el pacto en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Habían ciertas características peculiares de este pacto con Israel, porque Israel durante el Antiguo Testamento tenía una función muy clave e importante, ser una sombra de Cristo. Así es. Todo el pueblo de Israel fue escogido, por eso que Dios dice así, de Egipto llamé a Israel mi primogénito, le dice a Moisés. ¿Por qué? Porque su primogénito es el pueblo de Israel. Lo llamó. Y la función central, principal, que el pueblo de Israel cumple es ser una sombra, un preanuncio, una prefiguración de Cristo. Por eso que en el Antiguo Testamento vemos que al pueblo de Israel se le compara con una vid. Constantemente dice que es una vid, que el Señor plantó una vid, que Él vino, pero esta vid en un momento se enoja, esta vid me da uvas amargas, me da uvas silvestres. Pero Él plantó esta vid. Dios plantó esta vid. La sacó de Egipto y la plantó. Israel era su vid en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué ocurre en el Nuevo Testamento? Jesús dice, yo soy la vid verdadera. O sea, la vid del Antiguo Testamento solamente era una sombra de mí. De hecho, por eso ellos fallaban todo el tiempo. Jesús, que es la vid perfecta, nunca falló y nunca fallará. ¿Bien? Así que todo el que está en mí, ustedes que son los pámpanos, en mí que soy la vid, ustedes dan fruto.
¿Bien? ¿Me siguen la idea o no? Porque hay algunos que todavía se aferran a la idea de que el pueblo de Israel sería todavía una especie de pueblo de Dios escogido en los mismos términos del Antiguo Testamento aún hoy. Y yo quisiera decirles que eso no es así. ¿Sí? No es así. ¿Sí? Podemos decir que el pueblo de Israel tiene un carácter especial, porque obviamente el haber sido formados por la ley, el haber sido formados por la ley de Moisés, obviamente impactó su vida y los dejó a ellos como pueblo con un carácter peculiar, sin duda. Yo no digo que es un pueblo como cualquier otro exactamente en su forma de ser. Pero ya no es un pueblo de Dios escogido especial hoy, después del Nuevo Testamento, ya no. El pueblo de Dios es todo aquel que cree en Cristo. Pablo lo dice categóricamente, israelita es todo aquel que lo es en el corazón, porque su corazón ha sido circuncidado, no su carne. Y eso es lo que Dios buscó todo el Antiguo Testamento, que el corazón del pueblo fuera circuncidado. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando nacemos de nuevo, circuncida nuestro corazón. ¿Sí? Por lo tanto, hay cosas que tienen que ver con un carácter especial que ellos iban a tener que tener. Pero a pesar de eso, todo esto tiene algún sentido. Dios les dice, por ejemplo, que ellos no deben hacer ningún pacto con los habitantes de esa tierra. Primero, el parte con la idolatría, en el 14. No adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Y aquí dice algo muy interesante, dice, su nombre es Dios celoso. ¿Sí? Es como dice, en su carné está escrito, ¿sí? Debajo del root, o arriba del root. Gracias. Dios celoso, ese es su nombre. ¿Cuál es la idea del nombre? Identidad. Esa es su identidad, Él es celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra. El Nuevo Testamento lo pone de otra manera. De no unirse en yugo desigual. No hagan pacto con los habitantes de esta tierra porque se prostituyen para esta ciudad. Suave, Dios. ¿Eh? ¿Sí? Es que la gente dice así, oye, pastor, no use esas palabras tan fuertes, que un pastor no debiera usarlas. Dios las usa. Dice, prostituyen por ir tras sus dioses. No es suave lo que está diciendo. Y cuando les ofrezcan sacrificio a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya para ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. ¿Sí? O sea, ellos van a querer seguir que el testimonio de la gracia, la misericordia, la bondad de este Dios maravilloso y clemente se transmita a la próxima generación. Yo quiero eso. ¿Ustedes no quieren eso? Si tú quieres eso, si tu anhelo es que así como tú has conocido al Señor, así como tú has conocido el amor de este Dios maravilloso y misericordioso, las próximas generaciones lo conozcan, no te unas en yugo desigual. Tienes que saber esta gran y profunda verdad. Mujer cristiana soltera. Hombre cristiano soltero. Aquellos que no son creyentes no existen para ti como posibilidad de pareja. Punto. Así tiene que ser. Así tiene que ser. No existen para ti como posibilidad de pareja. No deben existir. Tiene que ser así de radical tu compromiso. Ay, es que yo no puedo controlar mi corazón. Mentira. Mentira. El amor no es una gripe. El amor es una decisión. Pero nosotros tenemos la idea que el amor es una gripe, ¿no? Así como, oh, me enamoré. No, compadre, eso es falso. ¿Sí? Atracción es una bola simple, sencilla, natural, que puede ocurrir en cualquier momento. Eso no implica nada. Tú tienes que saber que la persona que no teme a Cristo, que no teme a Dios, no existe para ti. Eso es lo que la Biblia dice. No te hagas ídolos de metal fundido. Dice, celebra la fiesta de los panes. Hay que tener mucho cuidado cuando leemos esto. Ah, Dios le está diciendo que celebren un ritual. ¿Por qué Dios es tan legalista? Es que es chistoso como nosotros nos ponemos en posición de juzgar a Dios, ¿no? Así como, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios mandó a matar a los primogénitos de Egipto? ¿Sí? Son cosas que te preguntan, ¿no? Dios es Dios. Él es el dueño de toda esta bola, incluyendo tu vida. Él te hizo. Ningún hombre, ningún ser humano, por mucha autoridad que tenga, jamás será dueño de tu vida. Pero Dios sí. Dios sí. Él es dueño, porque Él te creó, porque Él te hizo.
Pero Dios dice así, celebro la fiesta de los panes, pero hay una lógica. No es tan arbitrario. Le está diciendo, recuerden mis grandes actos de salvación. Eso es lo que le está diciendo. Así como cuando Jesús dice, recuerden que yo di mi vida por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Partan el pan, celebren el partimiento del pan y beban el vino, porque así recordarán lo que yo hice por ustedes, ¿no es cierto? Es la misma lógica. Dios está diciendo, no se olviden de celebrar lo que yo hice por ustedes. O sea, ¿dónde está el foco en el pacto? De nuevo en Dios, su obra. Me encanta esto que dice así. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Me gusta esto. ¿Sabes por qué? Dios te está diciendo así. No importa si tienes mucho o poco. No importa. No importa si has ganado mucho o si lo has perdido todo. Tú siempre vas a tener algo que entregarle a Dios. Entrégaselo. Entrégaselo. Algunos de nosotros decimos así, no, es que yo no voy a dar mejor porque es tan poquito. Nunca cometas ese pecado. Porque aquí dice, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. No es que Dios esté esperando que tú le des para a cambio bendecirte, no es eso. De nuevo estamos hablando, esta es la reacción de que Dios ya estableció un pacto. Porque Dios ya estableció un pacto conmigo, yo quiero entregarle. Esa es la lógica que debemos vivir todos. Porque Dios ya estableció un pacto contigo, tú debes entregarle. Y tú le vas a entregar, ni siquiera debes, quítale el debes. Tú vas a querer entregarle. Va a fluir de tu corazón querer entregarle. Y no te presentarás ante Dios con las manos vacías. ¿Se acuerdan? 5,000 personas para alimentar. Y ahí estaba Jesús con 5,000 personas. ¿Qué hacemos? Oye, ¿sabes qué, Jesús? Solución. Esto es muy buena. En todas las mentes ingenieriles de la iglesia surgieron ahí ya con Jesús en ese momento. Mira, Jesús, envíalos para las casas. Porque están con hambre. Y ahora a esta hora todavía alcanzan a llegar. Entonces todos dicen, sí, puede ser. Bien. Jesús dice, no, denle ustedes de comer. Ahí entonces respondió el otro ingeniero. Y dijo, no tenemos plata para eso. Nosotros no tenemos cómo comprar comida para todos estos 5,000 personas. Pero de repente llega un niño. Y ese niño, ¿qué tenía? Unos panes y unos peces. Parece un mal chiste, ¿no? Pero ese niño viene con corazón de niño a decirle a Jesús, esto es lo que tengo, Jesús, ¿será que te sirve? Jesús dice, veamos qué podemos hacer. Y salen los peces, salen los panes, todos comen y les sobran 12 canastos. Algunos dicen que hay una ironía de Jesús ahí. Sobraron 12 canastos, uno para cada apóstol. Tomen. ¿Ustedes dicen que no iba a alcanzar? Puede ser. ¿Cierto? Entonces, fijémonos bien en esta lógica. Nadie se presenta ante mí con las manos vacías. Eso es interesante porque uno puede decir, yo no tengo nada que darle a Dios. ¿Cierto? Mi miseria es muy grande. Dios es muy santo. Estamos de acuerdo con eso. Pero Dios te dice, no importa, ¿qué tienes? Entrégaselo. ¿Qué es lo que tienes? Entrégaselo. Es que yo no tengo valor. Eso es lo que tú piensas. ¿Qué tienes? Entrégaselo. Entonces el Señor va mostrando cómo se ve y muestra un panorama de cómo se ve un pueblo consagrado, porque este pueblo ha entendido el amor, la clemencia y la misericordia del Dios que establece el pacto perpetuo. Por lo tanto, la razón para la cual Dios establece un pacto perpetuo es para consagrarnos. Y eso es maravilloso. Es maravilloso porque ser alguien consagrado es crecer a la imagen de Jesús. Es ser más parecido con Jesús. Que nadie te engañe y que no te vendan gato por liebre. Hay gente que quiere que tú seas consagrado, pero no a la imagen de Jesús, sino a la imagen de un fundamentalista del sur de Estados Unidos. Dice, esto es ser un consagrado. ¿Por qué eso es ser un consagrado? Otros dicen, sí, no, esto es ser consagrado. Y te muestran un monje, absteniéndose de todo, viviendo solitario,
con chalas de cuero. ¿Eso será la santidad? La Biblia nos dice que la santidad es Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Jesús era lo más espectacular, daban ganas de estar al lado de él. Iba yo a una fiesta con él, se acababa el vino, él lo multiplicaba. Pum. Se acabó el vino, Jesús, aquí tráiganme agua, traigan agua. Maravilloso. Estaban todos ahí aprendiendo, ¿cierto? 5.000 personas, están con hambre y ágape para todos. ¿Sí? Y sobró el ágape, no era nada de esos ágape apretados, esos tapaditos que hacen en las iglesias a veces. Que alcanzan como para la mitad que llegó y la otra mitad que se quedó saludándose en el templo. Cuando llegan no queda nada. Ahora aprovecho a hacer un reclamo entre paréntesis. Siempre el pastor cuando llega no queda nada, porque el pastor siempre llega al final por saludarlos a todos. Entonces por lo menos tengan la consideración de guardarle un poquito al pastor cuando hagan un ágape. Cierra paréntesis. Sin embargo, lo interesante es que Jesús hacía eso. Jesús, las personas querían estar cerca de él. ¿Y qué personas querían estar cerca de él? Las personas más interesantes, po. ¿Se han fijado, no? ¿Cuáles son las personas más interesantes? Hablemos las cosas en serio. Las personas más interesantes generalmente no están en las iglesias. Están en los bares. Son los que tienen las mejores historias para contar. Son los compadres que las cachan todas. Y tú decís, ¿por qué este compadre está aquí? Este compadre debiera ser dueño de Sony. Dije una estupidez, pero este compadre, con todo lo que sabe, pero no, el tipo como está preso a una adicción, ¿cierto? No sale de ahí, lamentablemente. Pero esa es la persona que buscaban a Jesús, ¿sí? Jesús buscaba juntarse con personas que eran medianamente interesantes para conversar. Ahora los fariseos que hablaban todo el tiempo de la interpretación del hebreo, como que a Jesús le aburrían un poco a esa gente. Y ellos también se aburrían de Jesús, como no les gustaba a Jesús. Entonces, ¿qué es ser consagrado? Es ser como Jesús, hermanos. Es ser como Jesús. No es ser como Billy Graham. Por mucho que queramos a Billy Graham, lo queremos, pero eso es. No tenemos por qué ser como él. ¿Sí? ¿Como quién tenemos que ser? Como Jesús. Como Jesús. Y aquellos hermanos menores que alguna vez escucharon, ¿por qué no eres más como tu hermano? Eso es un trauma, ¿no? Entonces, el Señor dice que nos quiere consagrar. Así que Dios establece un pacto perpetuo. En primer lugar, la razón por la que establece el pacto perpetuo, por su carácter. En segundo lugar, ¿para qué Dios establece un pacto perpetuo? Para consagrarnos. En tercer y último lugar, lo que quisiera hablar hoy día. Dios establece un pacto perpetuo por un medio. Hay una forma por la cual establece un pacto perpetuo. Y ese medio, valga la redundancia, es un mediador. A través de un mediador. Fíjense cómo Moisés es ese mediador en este momento. Dice que Moisés hablaba con Dios. Y Dios le hablaba, y Moisés le hablaba a Dios, y Moisés le dice cosas extraordinarias. Moisés habla con Dios, y allá al inicio del texto le dice así: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate. Quédate. ¿No es bacán eso? ¿No es bacán cuando uno anda con gente que le dan ganas que se queden? Porque hay gente que es así, ¿o no? Hay gente que uno quiere que se vayan luego. Entonces uno está ahí ya, que termine luego la 11, para que se vayan. Pero hay gente que uno quiere que se queden. Entonces uno está ahí comiendo, qué sé yo, y termina la comida y uno inventa otra cosa para que se queden. Dice, prepara un pisquito sour, ya. Para que se queden. ¿Cierto? Entonces se acabó el pisquito, vamos a comprar más chela a la esquina. Para que se queden. ¿En qué estado se van a quedar? Solo Dios lo sabe. Pero se van a quedar. Porque a la gente que uno ama, que uno quiere, que uno se lleva bien con ellos, quiere que se queden. Moisés le dice, quédate, no te vayas. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y aquí ya Moisés se va en la bola, ¿no? Y adóptanos. Adóptanos. ¿Me puedo quedar a vivir aquí? Esa sería buena, ¿no? Oye, lo pasamos tan bien, ¿me puedo quedar a vivir aquí? No, ahí no, te pasaste. Te pasaste para la punta.
Es lo que yo diría, pero Dios no. Dios nos adopta. Dios nos adopta. Así que Él hace el pacto y por eso que en el día Él responde, bien, mira, este es el pacto que hago entonces. Dios le dice que sí. Porque Moisés intercede por el pueblo. ¿Ustedes saben en qué estaba el pueblo? El pueblo estaba en otra. Estaba en otra. Los compañeros les decía, hace 2 capítulos estaban haciéndose un becerro. Los que sobrevivieron, porque varios murieron por hacerse el becerro, los que sobrevivieron deben haber estado pensando en cuál era el próximo pecado que iban a cometer. Pero que pasara más piola esta vez. Eso es lo que estaban pensando. Oye, pero esta vez no hagamos un becerro con fiesta, digamos. Es como muy notorio. Pusimos los parlantes a todo chancho, obviamente Moisés escuchó. Para la otra hagámoslo más piola. Ese es el pueblo no está ni ahí con Dios. Si no es porque Moisés está intercediendo por ellos, estos compadres se quedan en el desierto. Se mueren ahí, se acabó Israel. Y Dios hace otro pueblo solo con Moisés. Pero no es eso. Moisés intercede por ellos. Ten misericordia. Aunque este es un pueblo terco, perdona nuestra, y se incluye nuestra iniquidad, nuestro pecado, y adóptanos a nosotros como tu herencia. La intercesión de Moisés. Y hay más. Dice que Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. A mí me encanta esto. No comer ni beber. Eso no es algo que me encante. Pero creo que me encantaría en esta circunstancia. Porque nosotros tendemos a pensar así. Bueno, hermanos, Moisés fue a ayunar al monte 40 días y 40 noches. No, eso no es lo que dice la Biblia. Lea su Biblia. Moisés no fue al monte a ayunar por 40 días y 40 noches. Moisés fue al monte a encontrarse con Dios. Y el loco estaba en otra. Estaba en tal éxtasis con Dios que se olvidó de comer y beber. Eso sí que es bacano, ¿no? Si cuando tú estás con Dios te olvidas de comer y beber, ciertamente estar con Dios debe ser algo muy espectacular. No les quepa duda de eso. Él estaba ahí, pasó un día, pasaron 2, pasaron 10, pasaron 20 días y el tipo no sentía hambre, no sentía sed, estaba ahí en otra, disfrutando de la presencia de Dios, conversando con Él, hablando con Él. Qué maravilloso intercesor, ¿cierto? Moisés está allí y Moisés ama a Dios, ha aprendido a amarle. Aunque hay un pueblo allá atrás que él intercede por este pueblo que está allá abajo, pero este pueblo que está allá abajo no está ni ahí con Dios. No está ni ahí. Imagínate, los compadres son libres. Ya no los obligan a hacer pirámides. Ya no les matan a los hijos. Ya no los maltratan. Son libres. Y los compadres pensando en, pucha, ya comíamos cebolla. Me encanta la cebolla, pero hay cosas más importantes, ¿no? Como la libertad, por ejemplo. Entonces este no es un pueblo que esté especialmente interesado por Dios. Pero Moisés sí. Y gracias a la intercesión de Moisés, Dios preserva al pueblo. Cuando Moisés descendió del monte, dice que le brillaba el rostro. Esta escena es muy chistosa. Yo la veo muy chistosa. Miren, Moisés va bajando del monte, dice, y de su rostro salía un haz de luz. Y Aarón y los israelitas que lo fueron a buscar, cuando lo ven, dice, tuvieron miedo de acercársele. O sea, los locos salieron arrancando porque dice así. Pero Moisés los llamó y ellos regresaron. O sea, los locos vieron, ¡ah! Salieron arrancando. Es como monito animado. Y Moisés dice, no, soy yo, soy yo. Y ahí los tipos vuelven y hablan con él. Y se dan cuenta que era Moisés. Ellos pensaron quizás que era un poltergeist. Pero ellos se le acercan y hablan con él. Se acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y dice más. Dice que en cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Dijo, ya, les molesta mucho la luz, muy intensa, se pone un velo. Pero él no iba a dejar de estar en la presencia del Señor por eso. Él siguió reuniéndose con el Señor. Se quitaba el velo para hablar con Dios. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. O sea, ¿qué ocurre con Moisés? Comienza a parecerse con Dios. Básicamente es eso. De tanto estar con Dios te termináis pareciendo a Él. De tanto estar con Jesús
te vas a terminar pareciendo a Jesús. Así que la invitación que Jesús te hace es a amarle. ¿Ustedes saben lo que Dios nos va a preguntar al final de cada día? No es si obedeciste todo lo que yo te mandé. Yo creo que lo que Dios te va a preguntar al final de cada día es, ¿realmente crees y creíste este día que yo te amo? Porque cuando tú crees en el amor de Dios y crees que Él te ama como ha dicho que te ama, la obediencia fluye. Entonces Dios no está especialmente interesado en la obediencia porque tú la puedes dar externamente con un corazón malo. Lo que hablábamos recién de la obediencia carnal, ¿cierto? Orar en la carne, ayunar en la carne, es perfectamente posible. La Biblia lo muestra y lo demuestra. Pero la clave es si tú realmente has entendido que Dios te ama. Y lo que yo te pregunto hoy, este domingo, al final de este día domingo, hoy, ¿tú le crees a Dios que te ama? ¿Qué tal si nuestra oración en la mañana es esta? Señor, quiero creer hoy día que te amo. Ayúdame a vivir cada momento sabiendo esto, que tú me amas. Entonces cuando me traten mal, me basuren, no me va a importar porque sé que Dios me ama. Y esa reacción pecaminosa que me surge, no va a surgir. Y entonces cuando las personas me rechacen, yo no me voy a caer en la depresión, a escuchar Radiohead. No. Lo que yo voy a hacer es simplemente seguir gozándome en Dios. Porque aunque las personas me rechacen, Dios sí me ama y su amor me es suficiente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, como Agustín de Hipona, que mi corazón estaba inquieto hasta que se encontró contigo? Tu corazón todavía está inquieto, moviéndose en la ansiedad, buscando dónde encontrar satisfacción, satisfacción falsa, satisfacción que no dura, satisfacción que no es verdadera, falso deleite. ¿Todavía está tu corazón en eso? Busca el deleite verdadero, busca a Dios, el deleite perpetuo, Dios, el placer que no se agota, la presencia de Dios. Pero ¿saben qué me llama la atención de esto? Que Dios efectivamente establece su pacto gracias a que hay un mediador. Ese es el método que Dios utiliza para establecer un pacto. Y aquí es donde encontramos una gran y profunda verdad que dice el apóstol Juan allá en su evangelio. Dice que la ley no fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos fueron dadas por medio de Jesucristo. ¿Saben lo que él quiere decir? Que la ley era un preanuncio de la gracia. Juan no está diciendo que la ley es algo opuesto a la gracia. Juan está diciendo, la ley era el árbol que estaba recién brotando. Era la semilla brotando. Ahora el árbol que da fruto, esa es la gracia. Y la gracia vino por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. O sea, Moisés nos dio algo pequeño, incompleto, solo el inicio. Pero el que completó y que lo hizo perfecto, Jesucristo. La prueba de que Moisés no fue perfecto está en la Biblia en varios aspectos. Uno de ellos es que el tipo va y está con las tablas y se enoja y rompe las tablas. ¿Cómo el compadre hace eso? Pero la verdad es que yo no tengo mucha moral. Porque es muy común en muchos de nosotros las reacciones, ¿cierto? Esa reacción que después uno dice, ¿por qué reaccioné así? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que ocurre. Uno reacciona de maneras inadecuadas muchas veces, sobre todo con enojo. Pero ahí está Moisés. Y yo le dice, ok, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a poder ver de lejos, pero no vas a poder entrar. Porque Moisés no fue perfecto. Pero Jesucristo sí. Así que, ¿quién es Moisés? Moisés no es el verdadero mediador del pacto. Moisés no es el verdadero mediador del pacto. Moisés ocupa un lugar de mediación aquí para preanunciarnos a Cristo. Él es el verdadero mediador del pacto. La razón por la que Dios soportó a este pueblo en el desierto por 40 años es por Cristo. Porque de ellos vendría Cristo, porque Él había predestinado desde antes de la fundación de los tiempos que Jesucristo vendría de este pueblo. Y por amor a Jesucristo, su Hijo perfecto, este pueblo imperfecto, pecador,
porfiado, amante del pecado, a este pueblo Dios lo soportó, lo disciplinó, les enseñó, los condujo, los guió por amor a Cristo. Porque el pacto que Dios estableció es con Jesucristo. Y es por eso que el pacto es perpetuo también contigo y conmigo. Porque es un pacto entre Dios Padre y entre Jesucristo, que es Dios Hijo. ¿Hay posibilidad de que ese pacto falle? Ni una. Po. Dios es un pacto con Dios. ¿Cómo va a fallar eso? Es el pacto perfecto. Es el pacto perfecto. ¿Y cuál fue el pacto que ellos hicieron? Amemos a este pueblo. Amemos a esta persona. Y así fue como Dios decidió amarte. Y por ese amor te dio salvación. Así que tú eres un beneficiario del pacto. Pero tú no eres uno de los firmantes. Los que firman el pacto son Dios Padre y Dios Hijo. Y en las cláusulas del pacto está tu nombre como el que es beneficiado por este pacto. Está mi nombre como alguien que es beneficiado por el pacto que ellos hicieron. Es un pacto absolutamente infalible. Por eso es perpetuo. Dios ha establecido un pacto perpetuo. Y gracias al mediador que es Jesucristo, tú y yo podemos entonces creer y perseverar hasta el final. Me encanta la palabra perseverancia. Me gusta más que la palabra seguridad. Espero que Jerez no se enoje. ¿Jerez se fue? ¿Sí? Pero Jerez ama la palabra seguridad, obviamente. Se la tatuó aquí. I love seguridad y a Pamela. Se tatuó. ¿En ese orden? Espero que no. En ese dice que sí. Entonces, ¿pero por qué? Porque la idea de la seguridad, que no digo que es una palabra herética o mala, no quiero ser blanco-negro, pero la idea de la seguridad da una impresión falsa. Da una impresión de que, como mi salvación es segura, todo piola, todo tranquilo, todo bien, hermano, hasta el final. No. Pero la perseverancia es distinta. La perseverancia es, te caes, te tropiezas, te volví a parar y seguí. Y te dan un combo y lo recibí, pero seguís caminando. Y después te ponen una zancadilla y te dais vuelta y te caí. Y te volví a parar y seguís de nuevo. Y así, perseverancia. Es la diferencia entre Steven Seagal y Bruce Willis en Duro de Matar. ¿Han cachado o no? Steven Seagal llega al final, ni se despeina el tipo, ¿no? Así está, pero peinadito como una lengua de vaca, así. Les pega a todos, los mata a todos. Y él con suerte tiene un rajuño aquí, ¿cierto? Y una marca aquí. Y eso es todo. Pero les ganó a todos. Esa visión irreal, ¿cierto? Irreal, no es la perseverancia. La perseverancia es Bruce Willis. ¿Cómo es Bruce Willis? ¿Vieron Duro de Matar? Bruce Willis con los vidrios enterrados en los pies, ¿cierto? Con un brazo quebrado, a punto de divorciarse de la esposa, pero llega. Llega al final y les gana. El compadre casi se muere, pero les gana. Llega al final. Esa es la perseverancia de los santos, ¿se fijan? Ese es este pacto perpetuo. Ese es el resultado del pacto perpetuo. Que tú y yo, sí, nos vamos a sacar la cresta. Muchas veces. Que tú y yo van a haber muchas ocasiones en las cuales la situación va a ser muy difícil y no vamos a saber si vamos a poder pararnos de nuevo o no. Pero en ese momento, cuando tú pienses que ya la cosa no da más y no tienes más fuerzas, la fuerza de Dios se va a manifestar. Y Él entonces te va a levantar. Y Él entonces te va a restaurar. Y Él te va a tomar y va a decir, sigamos porque la cosa no ha terminado. Y tú con los pies llenos de vidrio y con el brazo quebrado y con la hija enojada, todo eso es los Bruce Willis, ¿cierto? Pero va a llegar al final. ¿Me entienden la idea o no? Perseverancia es eso. Y la perseverancia es así porque Dios estableció ese pacto perpetuo. Así que no olvidemos esto. Dios establece su pacto perpetuo por su carácter, para consagrarnos y gracias a que hay un mediador, que no es Moisés. Moisés es el reflejo oscuro del verdadero mediador, que es Cristo. Oremos.